Tu sueño es conseguir una oferta laboral en el extranjero en países altamente desarrollados como Canadá, Estados Unidos, Australia, Alemania y muchos otros. Sin embargo, debes estar consciente de que hoy en día la competencia va en incremento. Muchas veces enviar únicamente el CV al empleador no es suficiente. Tu currículum u hoja de vida juega un papel sumamente importante en la decisión del reclutador, pero se basa únicamente en palabras clave y es revisado por algoritmos computacionales. Le hace falta algo. Le hace falta tu esencia como persona para poder crear esa conexión entre reclutador y candidato. Y es en un documento llamado Cover Letter en el cual tienes esa última oportunidad para poder convencer al empleador de que eres tú y solo tú la persona indicada para esa oferta de trabajo en Canadá o en cualquier parte del mundo. Estos documentos son tan importantes que hay muchas empresas y personas que te van a cobrar desde $100 hasta más de $2,500, pero aquí yo te voy a revelar los mejores secretos totalmente gratis. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Es muy importante que conozcas que somos el único canal oficial y verificado por YouTube. Aunque veas otros videos circulando por las redes sociales de contenido con formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con Latina en Canadá. Si quieres ser el primero en enterarte de todas las oportunidades que tiene Canadá para ofrecer, no te olvides de suscribirte. Bienvenidos a esta masterclass sobre cómo hacer tu cover letter. Hola, bienvenidos comunidad latina en Canadá a esta nueva clase magistral. Busquen por favor en dónde tomar nota porque se va a poner muy buena la información. En este video te voy a mostrar ejemplos de cover letters reales de algunos de mis suscriptores que ya obtuvieron su entrevista o su oferta laboral desde el extranjero. Para poder venir a Canadá requieres dos documentos principales. Tu CV estilo canadiense del cual tuvimos nuestra primera clase aquí en el canal y tu carta de presentación, la cual estás presenciando en estos momentos. ¿Por qué son tan importantes? Pues porque en las convocatorias que se van a abrir este año en Quebec, así como en cualquier empleo, los piden como requisitos obligatorios. Si eres nuevo o nueva en el canal y no sabes a qué convocatorias me estoy refiriendo, te comento rápidamente que fuimos el primer canal que anunció el Journée Québec 2022 para Latinoamérica y se va a abrir ya este octubre y tenemos la fecha exacta que puedes ver en pantalla. En Colombia se abre otro en 2023. Así que para ambos son los mismos requisitos. Por eso, ustedes tienen que irse preparando con su documentación. Lo primero, el idioma. Llámese inglés, francés. El idioma es lo más importante en la cover letter porque el empleador se va a dar cuenta qué tantas ganas le estás poniendo. Entre mejor escrito, verán que por lo menos lo estás intentando. La primera estrategia es que lo escriban en español y posteriormente utilicen alguna herramienta de traducción. Yo, por ejemplo, estoy haciéndolo en Google. Ustedes pueden cambiar el idioma de esta forma a inglés, a francés o a cualquier otro. Sin embargo, va a tener errores, pero ustedes pueden apoyarse con un profesor de inglés y corroborarlo. Como seguramente no conocen ninguno y la mayoría te cobraría muy caro por una revisión, yo te conseguí una clase totalmente gratis con un tutor nativo. Con motivo del 4 de julio, la independencia de los Estados Unidos, Cambly nos regaló un cupón para una clase gratis y un 55% de descuento en planes anuales. Aquí te muestro mi clase para que vean mi experiencia. How do you celebrate the 4th of July in the United States? Well, we would usually set off some fireworks. We'd invite over some friends maybe and have a barbecue. Les recuerdo mi código Latina55OFF, así que ya lo vieron. Para que liberen su inglés, Cambly es siempre una gran opción. Formato. Quisiera que compararan estas tres cover letters. ¿Cuál les interesa más? Pónganle por favor stop a este video y díganme aquí debajo su respuesta. ¿Ya lo escribieron? Muy bien.
Para los empleadores canadienses, el tercero sería el más atractivo visualmente. Los colores, los espacios en blanco, el tipo de letra, todo en conjunto provoca que el reclutador realmente se anime a leer. Recuerda que tiene muchos documentos que atender que recibe diariamente. Por esto, el formato es tan importante. Miren, chicos, hay muchos sitios en internet y personas que te van a cobrar por hacerte la cover letter. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo que yo estoy haciendo en estos momentos. Darle clic a la descripción de este video, ingresar a este link y de esta forma podrán abrir el formato que les estoy mostrando y es muy recomendable. Yo se los preparé especialmente para los suscriptores, por supuesto, de mi canal. Este lo voy a estar actualizando constantemente y es totalmente gratis. No te cobro por ello y no te cobraré nada, nunca, por proporcionarte información en mi canal. Van a reemplazar toda esta información genérica como la fecha, el nombre, la dirección. Naturalmente van a modificar la información para que se pueda adecuar a la empresa a la que ustedes están postulando y a su perfil. Primer párrafo de tu cover letter. Ahora viene la estructura de tu cover letter. El primer párrafo es lo que determina si ellos van a leer tu cover letter o no. Vamos a hablar sobre la conexión. Esta palabra, este concepto es muy importante durante toda nuestra masterclass. Muchas personas seguramente están mandando su CV estilo canadiense haciendo copy-paste a un sinnúmero de empresas y seguramente no reciben una respuesta favorable o simplemente no les responden porque los reclutadores se están dando cuenta de que su empresa no es importante para ti porque no hay una conexión entre empleador y tú. Él o ella no siente que tú le estés dando la importancia a su empresa. Y ellos, al ser expertos en revisar aplicaciones, saben que estás enviando formatos genéricos y saben que no le estás poniendo amor a tu aplicación y por esto no sobresales. Por esta razón es que en el primer párrafo tú debes de crear esa conexión. Primer párrafo, errores comunes. No se inicia repitiendo tu nombre, no se inicia saludando y no se inicia escribiendo información muy personal e irrelevante para el puesto, como por ejemplo escribir toda tu historia de vida personal. Lo que sí tienes que hacer es explicar por qué tú crees que esa empresa es la mejor para tu desarrollo profesional y sobre todo, qué es lo que tú puedes proporcionarle. Si estás solicitando un trabajo específico, dilo por favor e indica si alguien te refirió. Nombra a esa persona, pero si no hay nadie que te haya referido, no te preocupes. Escribe por favor cuál es el trabajo, la vacante específica que tú estás solicitando o si no estás solicitando ninguna vacante en específica, simplemente di que estás interesado o interesada para trabajar en esta empresa. Este es el ejemplo del primer párrafo de uno de mis suscriptores que obtuvo una oferta desde su país para construcción. Como pueden observar, indica que conoce la empresa y reconoce su éxito. Expresa su interés en la vacante mencionando que se ha estado especializando en ello y que tiene toda la preparación y se siente listo para trabajar en ese tamaño de empresa. Segundo párrafo. El segundo párrafo, fíjate, es lo que va a determinar si te van a hacer la entrevista. Aquí vas a explicar brevemente qué es lo que te hace diferente a los demás solicitantes. Llámese trabajo, llámese una aplicación a universidad, llámese una entrevista. Te vas a topar con preguntas como esta. ¿Por qué tú? ¿Por qué no todos esos cientos de miles de postulantes? ¿Qué te hace diferente? ¿Qué te hace adecuado para el puesto y para la empresa? Este es el momento en el cual tú tienes la oportunidad de expresar tu potencial y tus cualidades en unas cuantas oraciones. También pueden haber errores comunes. No escribas cualidades exageradas o presunciosas. Se escucha muy básico, pero hay personas que envían aplicaciones como esta. Por querer sobresalir, podrías dar una mala impresión al revisor. No escribas lo mismo que en el CV. En el CV se escriben las fechas, los hechos. En la cover letter, detalles. Por lo tanto, si escribes lo mismo, tu carta no tiene valor. Es solamente un papel más que ellos tienen que leer.
No escribas información sobre tu perfil que sea ajena a las labores que desarrollarías en tu posible trabajo en esa empresa. Tú sabes todos tus talentos y habilidades. Tú sabes cuál es la experiencia que más te ha marcado. Yo no la sé, yo no la conozco. Yo no conozco la vida de absolutamente nadie de ustedes. Yo solo conozco la mía. Y también, así como conozco mis fortalezas, conozco mis debilidades. Como la cover letter, busca saber cuál es tu potencial. Uno se tiene que enfocar en sus fortalezas y cómo las fortalezas se pueden utilizar para que las debilidades se superen dentro de esa empresa. Explica qué es lo que te hace la persona que debería de tener el puesto. Indica qué estudios, experiencia laboral o habilidades te hacen capaz de hacerlo. Tienes que explicar esa conexión entre tu perfil y la vacante. Y no, la edad no es ni fortaleza ni debilidad. En Canadá, amigos, ni tu edad, ni tu género, sexo o raza son un factor determinante para contratarte. Por lo tanto, por favor, no escribas en tu aplicación, soy alguien mayor, pero tengo mucha fuerza aún. No, si a ellos les gusta tu perfil, te van a contratar, tengas la edad que tengas. Solamente sé honesto y sé breve. Este es el ejemplo de una suscriptora que obtuvo desde su país una oferta laboral como cocinera. Escribió 2 párrafos, pero te muestro el primero. Como puedes observar, indica los años que tiene trabajando, indica que conoce de diferentes tipos de restaurantes e incluso hizo este truco. Ya que ella no tiene estudios de cocina y aplicó a un restaurante de comida mexicana, indicó que es su especialidad de hecho y que ha viajado por el país para conocer más técnicas y sabores. Tercer párrafo. Esta es la parte más difícil, porque ahora tienes que reforzar en una sola oración lo que ya escribiste en tu segundo párrafo. Y eso es lo más complicado para muchos, porque resumir el potencial de una persona en únicamente una oración requiere pensar muy bien. Pero la clave para encontrar eso está aquí. Cada empresa es un mundo, cada una es diferente, pero todas van a tener una misión, una visión y valores. Revísalo en internet. Por ejemplo, si yo quiero aplicar a McDonald's, lo que quiero hacer es basarme en ese objetivo que se encuentra en su página oficial que les estoy poniendo en pantalla y mencionar que yo, como talento potencial, gracias a las habilidades, a la experiencia y o a los estudios descritos en mi cover letter, en conjunto con la visión de esa empresa, voy a poder aportar como ningún otro candidato. Seguido de esto, señalarás que tienes el interés de realizar una entrevista y agradecerás por la atención brindada. Te traigo el ejemplo de una suscriptora que admiro mucho porque desde mis primeros videos comenzó a enviar sus solicitudes y acaba de obtener su oferta laboral y llegará muy pronto al país. A ella la acaban de aceptar en el área de limpieza. Como puedes observar, en una oración se conecta con la empresa, comenta que está disponible para la siguiente etapa y explica el por qué está en Colombia, pero que esto no es un problema puesto que puede aplicar a una oferta laboral. Esto es muy importante para ustedes que aún no tienen permiso de trabajo y que se encuentran en el extranjero. Con esto, muchas felicidades, porque ahora ya saben cuál es la clave para que el empleador no los tome como un aplicante más, sino como él o la aplicante. Si ustedes siguen estos pasos, yo les aseguro que podrán obtener una entrevista más pronto de lo que se imaginan. Nosotros tendremos en vivos próximamente, estén al pendiente porque será totalmente gratis conectarse conmigo en vivo y estaré hablando sobre todas las dudas que me dejan siempre aquí debajo. Así que por favor, sin pena, escríbanmelo, yo los leo a todos. Yo soy su amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.